Walter Isaacson había escrito biografías muy importantes. La de Benjamin Franklin, el padre de la patria estadounidense, Albert Einstein, el gran científico del siglo XX, y también de Henry Kissinger, aquel político estadounidense de origen alemán que había sido decisivo para conseguir la paz durante la guerra de Vietnam. Steve Jobs se le había acercado muchas veces diciéndole: tú eres el hombre, tú eres el encargado, tú tienes que hacer una biografía sobre mi vida. Henry Kissinger lo recibió como un acto de soberbia, le dio largas y él había decidido finalmente no escribir nada sobre él. Laurene Powell, la esposa de Steve Jobs, se le acercó un día a Walter Isaacson y le dijo: si vas a escribir algo, hazlo ahora. Tiene cáncer y no va a durar mucho tiempo. Como siempre, en la historia de la humanidad, es una mujer la que pone el punto final sobre las cosas, el punto decisivo. Gracias a esa conversación tenemos esta monumental obra. Hola, yo soy Antonio, esto es Mundo Lector y hoy hablaremos sobre Steve Jobs, de Walter Isaacson. Bueno, finalmente el libro sería escrito y ya sabemos, la gran pregunta que se ha hecho toda la humanidad después de que Apple se fundó. ¿De dónde surge el nombre? Walter Isaacson tenía una teoría. Esa teoría se la había contado su hija, la cual decía que el nombre se lo pusieron por Alan Turing, aquel visionario de la informática que encabezó el grupo aliado durante la Segunda Guerra Mundial que participó para descifrar el código Enigma de los alemanes. Hay una película muy interesante sobre ello y justo se llama así, El Código Enigma. Mírenla, es espectacular. Bueno, todos creían que era por él, pero ¿qué tiene que ver él con la manzana? Pues los años finales de su vida había sido acosado mediáticamente, permanentemente por su homosexualidad. Entonces, él acaba su vida mordiendo una manzana con cianuro. Entonces le preguntó Walter Isaacson a Steve Jobs si ese era el motivo. Y él dijo: bueno, hubiese sido muy noble de mi parte, pero no, ni siquiera sabía lo de la historia. La cosa es mucho más sencilla, la cosa es mucho más práctica. Steve Jobs trabajaba en una granja de manzanas. Entonces, la anécdota es súper sencilla. Le dijo cuando ya habían formado la empresa, cuando estaban formando la empresa, a Wozniak le dijo: Wozniak, voy a la granja 2 días. Si en 2 días tenían que registrar la empresa, si en 2 días no tienes un nombre definido, le pondré manzana. El hombre regresó y Wozniak no había pensado nada porque sabía que todos los nombres que él propondría lo iba a rechazar. Así que dijo: bueno, le pondrá manzana. Llegó y le dijo: ¿buscaste el nombre? No, se llamará manzana. Y en realidad, tal vez en castellano no tiene mucha musicalidad, no tiene mucha armonía. Pero cuando tú lo escuchas en inglés, eso sí sucede, hay una conexión. Apple Computer. El término computer de computadoras es bastante complejo, tal vez recargado de voces, de sonidos, de fonemas. Y Apple es súper sencillo. Entonces a Steve Jobs le gustó esta armonía y finalmente el nombre quedó. Hoy es una de las marcas mejor posicionadas, creo que después de la Coca-Cola. Bueno, el libro te cuenta anécdotas bastante curiosas, bastante interesantes. Por ejemplo, una de las personas que más admiraba, al menos hasta el final de su infancia, fue, obviamente, a su padre. El hombre era su ídolo. No había nadie más allá. Un día, a Steve se le había ocurrido construir una especie de parlantes en su habitación. Entonces, para eso, como conocía un poquito de electrónica, porque su papá trabajaba en eso, le dijo: voy a hacer esto con estos materiales. Entonces el padre le dijo: eso es imposible, hijo, nunca lo vas a conseguir. Al otro día, el equipo estaba instalado y no solo reproducía la música, sino por alguna circunstancia de la genialidad de nuestro querido personaje, esa máquina, ese equipo, también podía captar el sonido y transmitirlo a otro lado. El padre quedó maravillado y esa fue la primera vez que descubrió el propio Steve Jobs su gran genialidad. Los padres estaban fascinados. Los había superado. También se cuenta en el libro que Steve Jobs era un hombre muy gracioso, muy ocurrente. Te cuento 3 de las curiosidades. Un día puso un aviso en la puerta del colegio diciendo: el día de mañana todos pueden traer sus mascotas.
Al día siguiente era un caos enorme de perros persiguiendo a gatos y en realidad era un desbarajuste total. Otra anécdota que se cuenta es lo de las bicicletas. Nunca se supo cómo, él tampoco lo dijo, pero se consiguió las llaves de las cadenas de todas las bicicletas de los chicos del colegio y las intercambió. Cuando llegó la hora de salida, todo era un caos, uno tratando de sacar su bicicleta y no podía. ¿Cómo lo habrían solucionado? Nadie sabe. La anécdota final que te voy a contar habla del Vaticano y ya cuando habían formado la empresa con Steve Wozniak. ¿Qué había pasado? Pues no tuvieron mejor idea que llamar al Vaticano para concertar una reunión con el Papa. ¿Aló? Buenas tardes, soy Henry Kissinger. Fue lo que dijo Steve Wozniak. Quiero hablar con el Papa, es urgente. En realidad no te voy a contar si pudieron comunicarse o no con el Papa. Averígualo, revísalo, te vas a sorprender con el desenlace de esta historia. También se habla de los padres, de los 4 padres que tuvo Steve Jobs. Sus 2 biológicos y los 2 adoptivos. Los 2 biológicos, obviamente, terrible, lo dejaron. Los otros, los que lo recibieron, fueron determinantes. Lo construyeron desde la base y lo transformaron en el hombre que posteriormente fue. Una cosa que merece una mención aparte es el carácter de este hombre, el carácter de Steve Jobs. Los que trabajaron con él decían que era una especie de genio diabólico. Manifestaba en extremo la crueldad en busca de la perfección. Quería que las cosas salgan de la mejor manera posible y no escatimaban en insultos, ofensas o vejámenes con el personal. Despedía sin ningún tipo de miramientos. Una de las cosas que había dejado de lado permanentemente era la empatía. Era muy difícil para él conectar emocionalmente con las personas. Las veía como objetos que debían servirle. Curiosamente, cuando a muchas de las personas con las que trabajaba, sobre todo sus subalternos, le preguntan qué había pasado, si te dieran a elegir, si pudieras elegir volver a trabajar con él, ¿lo harías? No recuerdo uno que haya dicho que no volvería a trabajar con él. Me parece que todos dijeron que sí, que su nivel de exigencia los había llevado a límites insospechados para ellos mismos. Este hombre, Steve Jobs, tenía un concepto que manejaba, tenía una idea, tenía una filosofía que manejaba permanentemente. Él usaba el campo de la distorsión de la realidad. ¿Qué es eso? Proyectaba su visión hacia el futuro sobre algo que para los demás era imposible. No se podía hacer sencillamente. Y él sencillamente decía que sí. Se le ocurrió un día viendo los Walkman. No sé si los de mi generación recuerdan perfectamente qué era eso. Era una especie de casetera con unos audífonos y con ellos podíamos escuchar música del cassette o en todo caso posteriormente del disco. Él dijo, no, eso no es suficiente. Voy a inventar un equipo pequeñito y con ese equipo vas a poder escuchar 1000 canciones o más. Sus trabajadores le dijeron, estás loco, es imposible. Es imposible, ¿cómo vamos a meter 1000 canciones en algo tan pequeño? Eso es el campo de la distorsión de la realidad. Él pudo construir, pudo hacerlo. El libro te cuenta detalle a detalle qué es lo que tiene que hacer para partir de cero y luego construirlo, luego hacerlo realidad. Y no solo eso, como ya te imaginas, fue un total éxito. Bueno, en el libro vas a encontrar detalles, cosas curiosas, cosas importantes, pero sobre todo al ser humano. ¿Por qué era tan cruel con su personal? Walter Isaacson realizó entrevistas a muchos psicólogos para que le expliquen el porqué de este hombre, por qué actuaba de esa manera. Y la mayoría de ellos llegó a una conclusión, su abandono. Cuando una persona es dada en adopción, empieza a trabajar el inconsciente tratando de explicar un motivo. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? Y en ese acto inconsciente tratas de construirte a ti mismo reflejando la idea de la perfección, demostrándole a aquellas personas que te dejaron que tú eres grandioso y que deben arrepentirse de haber hecho eso.
Oiga, entonces, ¿deberíamos abandonar a nuestros hijos? ¿Deberíamos dejarlos solos, desentendernos de ellos para que sean exitosos y genios como él? No, para nada. Puesto que lo que dejaron dentro de él, lo que dejaron dentro de su corazón es un vacío y un dolor enormes. Por eso tenía una especie de reacciones bipolares. Era cruel, despiadado, pero cuando alguien le ganaba una discusión, que eran pocos, porque nadie quería enfrentarse a él, el hombre rompía en llantos desesperado. Un mar de lágrimas tratando de entender por qué no querían hacer lo que él quería. El hombre estaba quebrado por dentro. Quebrado. Hay una hipótesis que no está en el libro, pero me parece que por ahí, no recuerdo dónde la he escuchado, en la que se menciona que este carácter tan explosivo, tan radical, condicionó su cáncer. Básicamente, este carácter que generó la ausencia de sus padres, o el abandono que tuvieron sus padres con él, generaron que a la postre el cáncer se lo llevara. ¿Será cierto eso? Como decía Cristina Saralegui. ¿Será cierto eso? Bueno, en realidad no lo vamos a saber nunca. Espero que te haya gustado la reseña. Espero que te haya gustado lo que te he dicho del libro. Es fascinante. En realidad es un tochón de cerca de más de 750 páginas, pero se pasa, disculpen, ¿eh? Aquí al frente creo que están haciendo alguna actividad y por eso es el ruido. Pero traten de ignorarlo, concéntrense en lo que les estoy diciendo. El libro es de una lectura súper ligera, súper sencilla. En realidad te vas a trabar un ratito por poquitos cuando habla de las cuestiones técnicas, como la del iPod, explicando por qué, cómo se hace, qué consigue, qué necesitaba. Ahí te vas a poder tal vez detener un poquito, avanzar un poquito más lento, pero son cosas mínimas. Por lo demás, Walter Isaacson es el primer libro que leo de él. Es sencillamente maravilloso. Ya sabes, si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, también dale like. No olvides dejarme algunos comentarios. Si puedes, compártelo en tus redes sociales. De esta manera, mucha gente va a poder conocer un poquito más de este genio demonio. Y también, finalmente, el pedido que siempre te hago, ¿no? Suscríbete para que puedas ver más videos como este. Y no te olvides activar la campanita. Hasta la próxima.